Aguirre, quien nos vienen a hablar sobre el tema de cambio climático en San Luis Potosí. Muy bien, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué es eso del cambio climático en San Luis Potosí? Si nos pueden explicar, por favor. Bueno, el cambio climático es ¿Nos podemos subir un poquito al micrófono? Ándele, el gracias. cambio climático es un fenómeno de carácter global que se está presentando actualmente en el mundo, que consiste básicamente en que el promedio de las temperaturas se están incrementando, lo cual produce la aparición de diversos fenómenos, por ejemplo, eventos meteorológicos extremos o algún incremento en los huracanes, la elevación del nivel del mar, la fusión del casquete polar ártico, entre otros fenómenos, ¿sí? Es- ah, Entonces, por ejemplo, esto que usted nos está explicando va como que hemos cambiado este clima que hablábamos hoy en la mañana cuando estábamos arrancando el programa. Chris comentaba, es que no puede ser que nos despertamos a 6 grados, vamos a llegar hasta 25 y luego otra vez damos una bajada de temperatura impresionante. ¿A eso va también? No, bueno, realmente los extremos en San Luis Potosí sí se están incrementando, pero una característica de San Luis Potosí siempre ha sido la variabilidad climática. Vivimos muy cerca del desierto y dado que vivimos cerca del desierto, la oscilación diaria en las temperaturas es algo que podríamos decir cae dentro de la normalidad. Ok, pero sí se siente, entonces en todo el mundo lo que sí hemos visto es que cambian las temperaturas, los hielos están deshielando, todos los polos, y esto nos puede afectar grandemente. Claro, solo el Ártico, ¿eh? Curiosamente, la naturaleza es caprichosa y todavía no entendemos muy bien cómo se está manifestando el fenómeno. Entonces, lo que estamos observando es que el Ártico se está fundiendo, la Antártida no, Ok, ¿sí? y este tipo de cambio, en San Luis Potosí, ¿cuáles son los cambios o cómo lo manejamos aquí en San Luis Potosí? Bueno, en San Luis Potosí, igual que en el resto de los estados de la Federación Mexicana, existe instrumentos para enfrentar el cambio climático que se aplican. El Programa Estatal de Acción del Cambio Climático, que básicamente consiste en una estrategia estatal para enfrentar el cambio climático, consiste en un estudio que se tiene que ir actualizando sobre cómo están las condiciones del clima en San Luis Potosí, un inventario de gases de efecto invernadero, es decir, de estos elementos que emitimos a la atmósfera y que sabemos que tienen relación directa con el calentamiento global, y también la elaboración de un presupuesto de carbono y la descarbonización de la economía, que es un compromiso que el gobierno de México acaba de adquirir, este, que es importante, ¿sí? Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, muchas de las ocasiones, bueno, en estas temporadas ya era muy frío. Ahora, pues puedes andar hasta sin chamarra. ¿A qué se debe este tipo de modificaciones? Vamos a los climas. Adelante. Bueno, realmente este invierno va a ser no tan extremo, pero no, eso no se debe tanto al cambio climático como a la variabilidad climática. Ajá. O sea, el clima cambia todo el tiempo, ¿sí? Por eso es tan complicado entender cuándo está cambiando, ¿sí? Ahora, el problema no es la variabilidad del clima, o sea, el hecho de que a veces haya años que son calientes, años que Fríos, son fríos, años que son tranquilos, lluviosos, lluviosos. años que son secos, pues es preocupante porque evidentemente nos afecta, pero el problema es que con el cambio climático, eventos que antes eran extraños, que eran raros, que eran de poca frecuencia, ahora se están presentando más frecuentemente. Como Ese las es realmente el nevadas. problema, como las nevadas, como las sequías intensas, y hay fenómenos de carácter, podríamos decir, crónico, que nos están afectando, como la elevación del nivel del mar. Eso es algo que estamos registrando, ¿sí? Ok, nosotros damos una pequeña pausa. Ahorita regresamos con ustedes para que nos sigan mencionando sobre este tipo de cambios climáticos, sobre todo en San Luis Potosí. Y pues bueno, no se vaya, regresamos en un momento. Regreso, Adi, tenías una pregunta. sí, mira, se quedó así al aire, cuando apenas le iba a montar, bueno, pues llegó el corte. Pero a ver, yo sí quiero saber, ¿qué es No, lo es que está triste, la verdad, pasando lo que no realmente tiene es aquí remedio. en San Luis? ¿Cómo está el tema en San Luis Potosí con esto del cambio climático? ¿Cómo lo vemos? Ok, esa es una muy buena pregunta.
Y yo quisiera partir un poco antes, si me lo permite, Claro. y referirme al mundo muy Nunca es rápidamente, triste, luego a la verdad, México y lo luego que en no particular tiene a San Luis remedio. Potosí. Lo que el mundo está enfrentando son una serie de eventos extremos de los que hace muchos miles de años no teníamos precedentes, y básicamente son inundaciones intensas producidas por lluvias, por tormentas terribles, huracanes que están aumentando su intensidad y sequías que están pues amenazando nuestra base de sustentación, la base de sustentación de la sociedad humana, Así es. ¿no? Porque la comida no se genera en el supermercado, No, la claro. tenemos que producir, y depende fundamentalmente del clima. En México, últimamente, el gobierno ha trabajado de una manera intensa para tratar de frenar el flagelo que representan estos fenómenos climáticos extremos en nuestros sistemas de producción. Hemos tenido desastres terribles como en 2012-2011, una sequía y un conjunto de heladas que produjeron que perdiéramos prácticamente 1 de cada 3 kilos de maíz que producimos, Wow. lo cual para nosotros es un problema gigantesco. Aquí en San Luis Potosí, específicamente en el 2019, enfrentamos una situación que nos puso en crisis y que digamos, prendió los focos rojos sobre lo que está sucediendo. Una onda de calor especialmente intensa devastó los sistemas agrícolas de San Luis Potosí y produjo prácticamente el colapso de la principal de nuestras agroindustrias, que es la de producción de caña, ¿sí? No solamente amenazó la producción de maíz, sino que la producción de caña en San Luis Potosí es muy importante, ¿sí? Así es. Ese tipo de fenómenos tienen que ser monitorizados porque sí podemos hacer algo para ellos, y Al bueno, pues respecto. en eso estamos, ¿sí? Así es. Y bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿qué hace? ¿Cuál es su función sobre este tema? Bueno, El tres micrófono. Tu micro, sí. sí. Bueno, lo que está haciendo la Universidad Autónoma a través de la Facultad de Agronomía de nuestra propia casa de estudios, y nosotros trabajamos dentro de la misma facultad del laboratorio Bariclim, que es donde laboramos nosotros. Ya como bien lo dijo el doctor, parte de lo que de estos fenómenos que se han presentado en la agricultura en San Luis Potosí, estamos trabajando en la creación de una plataforma, un semáforo a nivel nacional, para precisamente evitar estos impactos a la agricultura, evitar un montón de elementos, sobre todo a los pequeños productores. Esa es la parte fundamental que estamos trabajando. Creamos modelos climáticos pues estacionales para los periodos de cultivo, que nos van a ayudar a mitigar estas pequeñas o estos grandes eventos que nos están impactando en todos los sistemas agrícolas del estado. Aparte de esto, pues estamos trabajando también en determinar cómo están llegando ahora las ondas de humedad al estado, y donde, pues como bien lo decía el doctor, no es nada más de estar arriba y abajo, es cómo está entrando la humedad, cómo está lloviendo. En algunos lados está lloviendo más, en algunos lados llueve menos. Todos estos elementos son los que estamos trabajando en el laboratorio Bariclim. A ver, y por ejemplo, nosotros ciudadanos, ¿qué podemos hacer para acercarnos a ustedes y que nos digan qué hacer? Porque, pues digo, esto no es nada más labor de ustedes, o sea, creo que debemos nosotros como sociedad también hacer algo más. Sí, yo contesto eso. La función de la sociedad solo puede contrarrestar el cambio climático cuando de manera organizada presiona a los estados para que cambien las formas de hacer las cosas, ¿sí? El problema fundamental del calentamiento global se podría partir en dos. El primero es que seguimos emitiendo los gases de efecto invernadero que aparentemente tienen relación con, todavía no estamos tan seguros, con el calentamiento global y con estos fenómenos que estamos enfrentando. Y en segundo lugar, no estamos haciendo lo suficiente para adaptarnos, ¿sí? El cambio no va a ser gradual como lo pensamos. En los sistemas complejos, los cambios son abruptos y repentinos. Entonces, de repente, nuestra capacidad de producción puede vulnerarse y podemos entrar en condiciones que hace muchos miles de años, desde la pequeña edad de hielo, no habíamos vivido, ¿sí? El hambre, las enfermedades, la incapacidad de satisfacer nuestras necesidades sociales y la muerte de muchos seres humanos por consiguiente, ¿sí? No quiero dejar una idea catastrófica aquí, ni amarillista,
pero la verdad es que estamos haciendo muy poco para contrarrestar algo que sí es una amenaza real. Así es. Por último, bueno, por último nada más nos hablaba sobre que la Universidad Autónoma es una parte que el gobierno del estado, el gobierno federal adquirió. ¿Sobre qué tema es? Así, eso es muy importante. Bueno, curiosamente, y lo digo con orgullo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene el mejor laboratorio de análisis agrometeorológico de Latinoamérica, ¿sí? Entonces el gobierno de México, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, seleccionó a un operador que pudiera construir una plataforma nacional de vigilancia agrícola para intentar entender qué pasa con el clima y prevenir este tipo de problemas. Y seleccionó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al laboratorio Bariclim. Nosotros estamos trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo desde principios de año, construyendo una plataforma. De entrada, en un piloto son 209 municipios, pero pronto se va a extender a todo el país. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por esta visita y sobre todo, pues bueno, por este mensaje y sobre todo información del problema del clima, no solamente en San Luis, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias también. Al contrario. Gracias.